Como estáis viendo en el título y la miniatura, llevo más de 27 años sin utilizar ningún dispositivo de Apple. Llevo toda mi vida utilizando Android. Y en el vídeo de hoy voy a contaros la experiencia tan impactante que ha sido para mí este cambio. Y voy a contaros lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado nada y lo que sinceramente no le veo sentido ninguno. El modelo que estoy usando concretamente es el iPhone 15 Pro Max. Y voy a hablaros de su estética, de su sistema operativo y del rendimiento que me ha dado en general en el uso diario. Un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta es que vengo del S23 Ultra, competencia directa de este móvil, y al final pues bueno, hablaré un poquito de la experiencia que tuve con ese móvil y la que estoy teniendo ahora con este. La estética, lo primero que veremos de este dispositivo y todo en general cuando lo tenemos en la mano. Quiero deciros que me ha encantado, sinceramente, me ha gustado más que la del S23, tanto la manera en la que se adapta en mi mano, porque el S23 es verdad que era un poquito más largo y este se me hace más cómodo y más agradable pues utilizarlo. Es verdad que al final pues bueno, utilizamos la típica funda, pero simplemente el peso pues lo veo como un poco más repartido, no es tan alargado. Material de construcción, aquí sinceramente pues no podemos poner ninguna pega, ya cuando estamos a estos niveles, la verdad que todas las marcas en general cuidan bastante de sus detalles. El tema de las manchas, quiero deciros que sí se marca un poquito lo que sería el titanio, en este caso el titanio natural, por la parte trasera me encanta, es un color que en este caso sí que es un poquito llamativo y es un aspecto que a mí pues me está gustando. Algo que no me ha gustado nada sería el notch que tenemos en la parte de arriba en la pantalla. Sinceramente, llevo muchos años teniendo pues simplemente el tamaño de lo que sería la cámara, un puntito muy pequeño. Quiero deciros que a día de hoy, pues poco a poco me voy acostumbrando, como es obvio, pero es verdad que es una cosilla que de primera pues no me gustó nada y a día de hoy pues tampoco me está gustando. Sistema operativo, un punto muy importante y sinceramente lo que de primera te va a impactar más, a mí me impactó una barbaridad. Y quiero deciros que ya que estoy empezando a entenderlo, para mí el sistema operativo de Android es como más sencillo y sinceramente pues lo veo, no es que sea mejor, pero sí lo veo bastante más efectivo. Me explico, aquí más de uno se echará las manos a la cabeza y dirá, pero bueno, ¿qué está diciendo este tío que no tiene ni idea? Pues resulta que para hacer las mismas acciones con este móvil que con un Android, a mí aquí me resulta bastante más molesto, el proceso a la hora de hacerlo es bastante más largo. Por ejemplo, a la hora de cerrar aplicaciones, aquí las tengo que cerrar una por una, mientras en Android simplemente le doy a un botón y me las cierra absolutamente todas. A la hora de subir y bajar el volumen, aquí simplemente puedo hacerlo de todo el móvil en general. Y en Android pues directamente ya te aparecen las diferentes pestañitas y puedes bajarlo pues tono de llamada, aplicaciones y ya lo tienes de una manera un poquito más rápida. Aquí puedo hacerlo igualmente, pero bueno, ya tiene que entrar en opciones y otra manera un poquito más molesta. Algo que también muy simple para mí era el tema de bloquear la pantalla. Es verdad que estaba acostumbrado a darle aquí a la huella y se me abría directamente, bien en la pantalla o en el lateral o la parte trasera. Aquí no lo tenemos, no tenemos esa huella y bueno, cuando desbloqueamos nos detecta la cámara y tenemos que igualmente deslizar la pantalla. Son pequeñas cosillas que realmente son una tontería, pero cuando ya lo has tenido antes y ahora de repente te lo quitan o para hacerlo es bastante más molesto, pues dices tú, chico, pues no lo entiendo. Tema de micro SD. Esto fue algo que de primera me asustó un poco, porque dije, ostras, digo, no detecta esto la micro SD cuando se lo enchufo en la entrada tipo C. Y bueno, sí te la detecta, pero es que tenemos que entrar en archivo y buscarlo de una manera diferente. Por ejemplo, en Android simplemente lo conectas y te aparece la notificación en la parte de arriba y al final pues lo veo como más sencillo. Se puede hacer igualmente como estáis viendo con este móvil, pero es que al final para llegar a ese mismo punto pues es un poquito más complejo aquí en el móvil. Algunos me dirán, bueno, yo estoy acostumbrado y para mí es muy rápido, muy sencillo. Vale, estás acostumbrado, muy bien, pero te estoy mostrando una manera de hacerlo en un móvil y en otro. Y para mí, sinceramente, en Android, pues lo veo bastante más sencillo. Por ejemplo, tema de cámara, pues un poco igual. Al final, para tocar esos ajustes de la cámara, es que no está en la misma cámara. Te tienes que salir, entrar en ajustes y bueno, es como que lo haces desde fuera de la aplicación. En fin, entiendo que acostumbrarte realmente, que no es que sea tampoco algo muy grave, pero en Android pues tengo esa sensación y al final no es que sea mejor o peor, sino que simplemente es más fácil. Tema de compatibilidad, pues la verdad que esto no me ha pillado tampoco por sorpresa, yo creo que esto lo sabe absolutamente todo el mundo. Apple es un sistema un poquito más cerrado y es verdad que a la hora de utilizar aplicaciones de terceros o diferentes accesorios,
pues bueno, es un poquito más complicado todo. Por ejemplo, en mi caso he tenido incluso que cambiar los micrófonos. Estos serían los C1, yo tenía los M1 y no eran compatibles con este teléfono. Y bueno, he tenido que venderlo y comprarme otro. En fin, es todo un poquito siempre más complejo a la hora de utilizar relojes, todo, es un poco más cerrado. No pilla por sorpresa, como he dicho, pero es algo que es verdad que molesta un poquito, sobre todo cuando vienes de Android como vengo yo, que llegas aquí y dices, madre mía, es que no puedo hacer relativamente nada y bueno, la verdad que es una pena. Tema de cámara. Esto es un punto para mí súper importante, principal motivo por el que compré el teléfono. Al final, todos mis vídeos los grabo con dispositivos móviles, de hecho, estoy grabando con el S23 Ultra. Y esto puedo decir que es amor y odio. De primera, la cámara sinceramente me ha gustado una barbaridad. De hecho, el vídeo me gusta más los colores que me está entregando este teléfono más que el S23. La estabilización también me está gustando más la de este teléfono. Pero resulta que este móvil no tiene modo Pro. Esto, si os digo la verdad, es una cosa que no tenía ni la más remota idea. Cuando me compré el teléfono empecé a buscar ese modo Pro, es decir, que pudiera configurar la cámara a mi gusto, obturador, ISO, en fin, absolutamente todo. Y no tenía ni idea de que no lo tenía. Cuando empecé a buscar y vi que no estaba, dije, madre mía, ¿esto qué es lo que es? Y resulta que al final te toca comprar aplicaciones de terceros, que la mayoría cuestan dinero. Y cuando vi esto no me lo creía. Dije, vamos a ver. Digo, me he gastado más de 1.500 euros en un teléfono móvil y resulta que no tiene modo Pro. Pues si os digo la verdad, esto me sentó, vamos, como un jarro de agua fría, no me lo esperaba para nada. Algunos dirán, bueno, ¿cómo no vas a saberlo? Pues no, llevo toda mi vida con Android y resulta que un Android de 300 euros ya tiene ese modo Pro y un móvil que vale unos 1.500 euros, depende de la versión que compre, no lo tiene. En fin, la verdad que esto es algo que no me gustó. Es verdad que al final la mayoría suele grabar en modo manual, en modo automático, pero yo si soy una persona que suele grabar en modo manual para hacer los típicos vídeos, y, en fin, comparativas y de todo, y la verdad que me resultó bastante molesto que no lo tuviera. Por eso digo que es un poco amor-odio, porque me gusta mucho el resultado que da, pero es verdad que cuando quiero hacerlo un poco de una manera más profesional, pues al final te toca pagar diferentes aplicaciones y yo creo que teniendo en cuenta lo que vale de este dispositivo, pues algo que deberían de añadir. Ahora quiero hablar de mi uso diario, qué tal me ha ido con el móvil día tras día. Quiero deciros que a primera hora pues no me gustó absolutamente nada, simplemente por el hecho de que estaba recién lanzado y el móvil se calentaba una barbaridad y la batería le duraba muy pero que muy poco. A día de hoy ha mejorado muchísimo, la batería le dura mucho, me dura todo el día y utilizándolo bastante, incluso me sobra batería muchas veces. Tema de calentamiento ha desaparecido por completo y la verdad que bueno, me está encantando ahora mismo el comportamiento que tiene. Como es obvio, pues todavía me estoy adaptando un poquito lo que sería al teléfono. Al final tiene muchas opciones, muchas cosillas nuevas que poco a poco voy conociendo. Pero la verdad que es un dispositivo que me encanta a la hora de utilizarlo porque lo saco y como he dicho antes, lo veo tan agradable a la mano y todo, pues tan práctico y todo como tan a la mano. Pero si os digo la verdad, a pesar de todo, que es un buen dispositivo y de hecho me está gustando, lo veo también como un dispositivo que está muy sobrevalorado. Yo al final vengo de un S23 Ultra y quiero deciros que el S23 Ultra es una verdadera maravilla, es un teléfono con muchísima potencia, muchísimas opciones, al igual que este teléfono. Pero es que me ha pasado algo muy curioso en mi trabajo. Yo trabajo, bueno, muchos lo sabréis, conductor de autobús. Llevo normalmente los niños al instituto y demás. Y he estado con el S23 varios meses y nunca me han dicho nada. Sin embargo, cuando han visto mi dispositivo Apple, pues me han dicho, ostras, ¿tienes un iPhone? ¿Qué iPhone es? En fin, me han preguntado por este móvil. Y yo sé que si cojo el S23 Ultra y el iPhone 11 normal y pongo uno al lado del otro y le digo, ¿cuál queréis? Seguramente elijan el iPhone, aunque el otro tenga unas características mucho superiores, y es simplemente porque es iPhone. Y yo puedo deciros que he utilizado los dispositivos, entiendo que a uno le puede gustar más un sistema operativo, a uno le puede gustar otro, pero es que un móvil como que estaba utilizando antes, pues no se queda en absoluto atrás, no hay tanta diferencia como para que todo el mundo diga, ¡buah! Me quedo con este teléfono. Y la verdad que me resulta bastante impactante el marketing que tiene este teléfono móvil. La verdad que una cosilla que sinceramente pues no me lo esperaba. Yo es verdad que tampoco he sido una persona que siempre ha estado muy pegado al tema de los teléfonos. Yo al final era el típico que tenía el teléfono que me funcionara para todo bien, buena cámara y buen comportamiento y ya está, me daba igual una marca u otra. Pero la verdad que lo que me ha pasado con este teléfono y la atención que he llamado
entre comillas, para que me entendáis, con este teléfono. No me ha pasado con otro y sinceramente es algo que creo que es de admirar también por un lado, pero también veo esa sobrevaloración. En fin, chicos, como veis, un teléfono que hay muchas cosillas que me han gustado, otras que no me han gustado nada y otras que, como he dicho antes, no le veo sentido ninguno, como el tema de la cámara y su modo pro. Pero bueno, un dispositivo que seguiré utilizando día a día, seguiré acostumbrándome a él y al final en un futuro pues ya veré realmente con qué dispositivo me quedaría. Yo igualmente soy una persona que me gusta dar oportunidades. Yo sé que me está costando un poquito de primera, pero bueno, al final entiendo que tantos años con un sistema Android, pues este cambio es normal que impacte. Me gustaría saber vuestra opinión de qué sistema operativo estáis. Tened en cuenta que al final esto es una opinión personal. Seguramente si llevas toda la vida con Apple y te gusta, pues digas que no coincides conmigo en absoluto. Es completamente normal. Aquí no se trata de uno u otro. Al final, pues cada uno pues tiene un gusto, unas necesidades y bueno, al final os toca a ustedes barcar. Esto ha sido todo, chicos. No olvides suscribirte para más contenido y nos vemos la próxima. Saludos.